Buenos días, muchachos. Bueno, bienvenidos a la clase, a esta primera clase. Hoy vamos a estudiar corresponde a la clase de la semana 1, la unidad 1 de Photo Competition, la competencia de fotografía. Aquí vamos a hablar de competencias en fotografía y el contenido. Vamos a ver verbos estativos y dinámicos, stat questions, y la utilización de just como pasado reciente, como expresión de pasado reciente. ¿Qué actividad vamos a hacer ahorita? Ustedes van a escuchar una entrevista así de televisión, un periodista haciéndole una entrevista a varias personas. Entonces ustedes van a escuchar la entrevista y en esas oraciones que están allí abajo, he prefers black and white photograph, he uses films in his camera, she takes pictures of her hobby, he takes photos in an unusual place, she wants to work in the media. Esas oraciones las dicen ellos. Entonces ustedes van a colocar al lado los nombres de las personas que hacen de la fotografía que dice cada oración. Ahí lo que van a colocar es solamente el nombre. Eso es como una práctica solamente. Bien, entonces vamos a escuchar la entrevista y entonces van a colocar los nombres que ustedes van a oír al lado de las oraciones que aparecen. Okay, so conversation. Listen to the interview. Read the sentence and guess the person. Write the name of the person in the blank space. Hi, I have a surprise for the fans of photography. Here, you are going to meet the winners of the youth competition who will be in Toronto from September 12 to September 20 for the youth photo competition. I'm going to ask one question. I'm sure your fans are interested to know about you. Let's see, Liu Chan, what do you enjoy taking pictures? Well, I love taking black and white photos. They are much more interesting and challenges than other kinds of photos. All right, what about you, Marcela? Marcela Gonzalez. Hi, well, I'm learning to paint, so there's much color in my life. Craig Jackson. Photography is the most important in my life because I want to be a photographer. I want to go to the photography school. All right, let's see. Tony Zamora. Let's see, Tandy Zamora. What about you? Okay, my hobbies are dancing and music. I take photos of everything that inspires me. Oh, that's interesting. What about you, Anna Petrova? At the moment, I'm studying Thai cooking. I think food is a great subject for photography. That's great. Imran Sharft. Well, I never take digital pictures because I love developing films. It's so exciting to see the pictures appear. Hey, that's interesting. Mali Nitaya. Well, I want to be a newspaper photographer, so our photos record history for future generations. Great. Finally, Mark Hewitt. Ha ha ha. I love taking underwater photos. It's awesome to show people my secret underwater world. Okay, so here you are, your photo fans. So see you next TV show. Bien, muchachos, aquí tenemos nuestra primera actividad, los verbos. Vamos a hablar de los verbos. Aquí tenemos dos tipos de verbos. Los verbos dinámicos, esto es gramática inglesa, muchachos. Lo que pasa es que se las estoy explicando en español para que puedan entender mejor el tema. Pero esto sucede en inglés. Los verbos dinámicos son aquellos que describen una acción, algo que indique movimiento. ¿Ok? Ellos pueden tienen formas continuas. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Boys play soccer. El verbo play es un verbo dinámico. ¿Por qué? Porque ahí se está describiendo la acción que estoy haciendo. Estoy jugando soccer. Es un juego que indica un movimiento, correr, lanzar la pelota,
Eso es, por eso que se llaman verbos dinámicos. Play es un verbo dinámico. Ahora bien, hay también en la gramática inglesa los verbos, los llamados verbos estativos. ¿Okay? Los verbos estativos describen más bien estados o condiciones mentales y físicas. Ellos no tienen una forma continua como los verbos dinámicos. Por ejemplo, cuando yo digo, the girls feel tired. El verbo es feel, sentir. Yo ahí no estoy expresando una acción ejecutable de movimiento, sino un estado, una condición. Puede ser física o puede ser mental. ¿Ya? Entonces, en este caso, feel es un verbo estativo. ¿Okay? Un verbo estativo de la categoría sentimientos, de sentido, de sentido. Esa es la categoría. Entonces, allí tenemos, existen en la gramática inglesa muchos tipos de verbos, pero hoy vamos a estudiar los verbos dinámicos y los verbos estativos. Recuerden, los verbos dinámicos son aquellos que describen una acción, ¿ok? Tienen formas continuas. En cambio, los verbos estativos describen una condición física o mental, un estado físico o mental. Ellos no tienen forma continua, no la tienen. Ok, muchachos, entonces continuamos aquí. Fíjense que aquí tenemos por qué los verbos dinámicos pueden tener formas continuas. Aquí tenemos un ejemplo. Boys are playing soccer. Esta es una forma continua. Estamos hablando de los muchachos están jugando soccer. Esa forma continua que solamente lo tienen los verbos dinámicos. Los verbos estativos no llevan esa característica. Some dynamic verbs which describe actions: do, make, play, study, walk, run, eat, drink, wear, write, sing, dance, work, read, go, come, get. Allí tenemos, muchachos, algunos de los verbos dinámicos que indican movimiento, indican acción, describen acciones. Vamos ahora con los verbos estativos. Los verbos estativos ya sabemos que son verbos que describen condiciones, estados mentales y físicos. Solamente eso, ellos lo que describen son condiciones. Bien, entonces, por ejemplo, hay verbos que indican pensamiento, thinking verbs. Los verbos estativos están divididos en 4 categorías. Tenemos la categoría de los verbos que indican pensamiento. Tenemos los thinking verbs: think, bet, guess, believe, suppose, know, understand. Esos son verbos que indican pensamiento. Tenemos también los verbos que indican posesión, having verbs. Por ejemplo, have, own, possess, belong. Esos son verbos estativos que indican posesión. Feeling verbs, verbos que indican sentimiento, feeling verbs. Appreciate, love, like, dislike, hate, prefer, want. Tenemos otros verbos que tienen que ver con los sentidos, con los 5 sentidos. Los llamamos en inglés sensing verbs. See, smell, taste, touch, hear. Tienen que ver con los 5 sentidos. See, el verbo ver. Smell, el verbo oler, con el olfato. Taste, saborear. Touch, tocar. Hear, oír. Y otro tipo de verbos estativos, other kinds of verbs: sim, look, mean, cost, need. Esos también son considerados verbos estativos. Ok, muchachos, aquí tenemos los ejercicios de clase. Lo primero que van a hacer es leer la conversación que está debajo. Allí hay un diálogo entre Stay y Fry, 2 detectives. Entonces ustedes van a leer la conversación y van a llenar ese cuadro que está arriba con los verbos que ustedes crean que son dinámicos y los verbos que ustedes crean que son estativos. Bien, van a llenar ese cuadro que está arriba. El diálogo es ese, el que está debajo del cuadro. Bien, ese ejercicio, recuerden que ese ejercicio yo lo voy a evaluar. Cuando nos toquen las asesorías, ustedes me van
a mostrar las tareas, estos ejercicios, y yo se los voy a corregir porque eso va a valer nota también. Bien.